Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos, bienvenidos a Sucedió una noche colección, un programa en el que recuperamos algunos de los mejores reportajes emitidos en Sucedió una noche en los 5 años que llevan Antena. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más famosos de la historia del cine. Una pista, no es de carne y hueso, sino de dibujos animados. Uy, yo bajo el sol, aire fresco, cielo azul, cataratas, por 18. ¡Ay, Mickey, Hawái! ¿Hawái? Mickey, eres tan dulce. Y también vamos a recordar a uno de los mejores directores que ha conocido el cine español. Yo me llamo Edgar Neville, algunos de ustedes lo sabrán. Yo lo sabía hace mucho más tiempo, claro, antes incluso de terminar el bachillerato. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Est-ce pour vous que je striptease? Que voulez-vous que je vous dise? Pour moi, jour après jour, sans vous, une à une mes illusions. À chaque nuit, un autre automne s'effeuillé et bien monotone. Et tout ceci, pour qui, pourquoi? Est-ce pour lui? Est-ce pour toi? Si c'est pour toi que je striptease, il faut pourtant que je te dise que tu es, soit dit entre nous, un peu voyeur, un peu voyou. Esta que canta es Juliette Gréco y lo que canta es el tema principal de Striptease, una película francesa de los años 60 protagonizada por la modelo alemana Nico, aquella que luego acabaría cantando en el primer disco de la Velvet Underground. Pues como os avanzábamos en la entrada, vamos a empezar recordando a uno de los personajes más famosos de la historia del cine. Os vamos a dar unas pistas a ver si sabéis de quién se trata. La Enciclopedia Británica le dedica un capítulo entero, más largo, por ejemplo, que el dedicado a Albert Einstein. Su nombre fue el santo y seña en el desembarco de Normandía. El rey Jorge de Inglaterra se negó un día a asistir al estreno de una película porque no ponían previamente un corto suyo. El director ruso Sergei Eisenstein le definió como la más original aportación norteamericana a la cultura universal. En 1935 fue nombrado embajador de buena voluntad por la Sociedad de Naciones. Un estudio llevado a cabo a escala planetaria hace unos años le revelaba como el personaje más conocido en todo el mundo, muy por encima, por ejemplo, del presidente norteamericano o del Papa. Ha ganado 2 Oscar. En Londres tiene una estatua y figura en la mayoría de los museos de cera de todo el mundo. ¿Aún no sabéis de quién se trata? Soy yo, Mickey Mouse. Ya sabes, Mickey Mouse. Espero que hayas oído hablar de mí. Soy famoso. Efectivamente, todos hemos oído hablar de él porque Mickey Mouse es mucho más que un simple dibujo animado. El 18 de noviembre de 1928, el Colony Theatre de Nueva York se vestía de noche de estreno. Periodistas, personajes famosos, políticos locales, todos habían acudido a la cita. Pero lo que se proyectaba no era la última película de Chaplin ni el último romance de Garbo y Gilbert. Se titulaba El vapor de Willy y estaba protagonizado por un pequeño ratón que había creado un tal Walt Disney. El éxito de la película fue rotundo, como lo prueban las críticas de la época.
El Weekly Film Review escribía: mantuvo al público entre risas y carcajadas desde el momento en que los títulos aparecieron en pantalla y lo dejó aplaudiendo. A lo que el Siva y Torgeral añadía: es imposible describir este tumulto de alegría, a mí me sacó de la butaca. ¿Quién es el más popular? Él es alguien especial. Cuenta la leyenda que la idea de Mickey Mouse se le ocurrió a Disney a partir de un animalito que solía jugar bajo su mesa de dibujo en el garaje de Kansas en el que empezó a trabajar. Toma, pequeño. Tengo este pedacito de queso para ti. Toma. ¿Has visto qué ratón tan simpático yo vi? Otras versiones aseguran que el personaje se le apareció en un sueño durante un viaje en tren. Disney vio su imagen claramente. Incluso cuentan que en el sueño le decían cómo debía llamarle, pero fue su esposa la que acabó poniéndole nombre. ¿Y cómo dices que se llama? Mortimer Mouse. No sé, me parece demasiado pomposo para un dibujo animado. ¿Por qué no le llamas Mickey? ¿Mickey? Bueno, no está mal. No está mal. Mickey Mouse. Fuera como fuese, lo cierto es que Walt Disney acababa de encontrar a su gran creación. Mickey Mouse había protagonizado 2 cortos en la tapa muda que casi nadie vio, pero su consagración llegaría con El vapor de Willy. ¿Quién se hubiera imaginado que este primer dibujo animado sería el comienzo de una leyenda? Nini tiene razón. Por cierto, en El vapor de Willy también aparecía ella, la que sería su eterna compañera. ¡Feliz aniversario, Minnie! ¡Eres tan romántico! El ratón se convirtió rápidamente en una estrella. 3 años después del estreno del Vapor de Willy, ya era conocido internacionalmente. Topolino en Italia, Miki Cucci en Japón, Miguelito en Sudamérica o Mi Lao Su en China. ¡Oh, mira eso! Gane 999 en un trabajo usando su mente por un día. ¡Oh, Pluto! ¡Esa será la solución! Para los americanos, que en aquellos días luchaban contra la depresión económica, Mickey se convirtió en el símbolo del esfuerzo por sobrevivir en una sociedad amenazada. ¡Estupendo! ¡Hace un día precioso! Optimista siempre, divertido, educado, trabajador y afable, pero también valiente y decidido si la situación lo requería. ¡Oye, Julius! ¡Suéltala! Sus valores positivos conectaron enseguida con el espíritu del ciudadano medio. Era un dibujo animado, pero la magia de Disney hacía posible que los espectadores le viesen como alguien muy parecido a ellos. Brian Sibley, escritor y estudioso de la obra de Walt Disney. La manera en que se mueve Mickey no es como se mueve el personaje de un dibujo, sino como lo hace una persona. Ese tipo de detalles dieron a las películas de Disney una riqueza que elevaba su argumento a un nivel en que la gente se identificaba con la historia como nunca había ocurrido. Mickey Mouse Club, Mickey Mouse Club, we'll have fun, we'll meet new faces. Los años 30 fueron su época dorada. Mickey aparecía regularmente en las tiras cómicas de los periódicos y en ese tiempo protagonizó más de 100 cortos, algunos de ellos de enorme éxito, como El jardín de Mickey de 1935. ¿Te refieres al primer dibujo animado que hice a todo color? Sí, pero tuviste tanto éxito porque yo actué en ella. Es cierto, en aquella película apareció el pato Donald, cuya popularidad fue poco a poco aumentando hasta casi eclipsar al pobre Mickey. Pero Walt Disney no se resignaba a que su personaje más querido quedara definitivamente de lado, y a finales de los años 30 decidió crear para él un nuevo corto estelar. Brian Sibley otra vez. Y a Walt le preocupaba que su primer amor, Mickey, fuera empujado a un segundo plano por ese pato arribista, así que necesitaba un vehículo que volviera a poner a Mickey en candelero, y se tropezó con la historia del aprendiz de brujo. El aprendiz de brujo estaba basado en el poema sinfónico del mismo título compuesto por Paul Dukas, y en el corto el ratoncito soñaba con gobernar las fuerzas de la naturaleza al ritmo de la música que dirigía Leopold Stokowski. Cuando Disney le propuso el proyecto al famoso director de orquesta, este se mostró encantado y le convenció para no limitarse a un simple corto y hacer un largometraje entero basado en la música clásica. Así nació la película Fantasía. Walt Disney. Stokowski me dijo, me encantaría dirigírselo, Walt. Así que no solo hicimos aquella secuencia en la que estaba trabajando, sino que terminamos Fantasía completa, y antes de que me diera cuenta me había gastado $400 y pico mil en música con Stokowski. Pero estábamos en un callejón sin salida y la terminamos. Fantasía fue un gran éxito y el segmento protagonizado por Mickey está considerado una de las cumbres del arte de Disney.
Sin embargo, el declive de Mickey Mouse continuó en los años siguientes. ¿Qué voy a hacer, Pluto? Ni sé bailar en hula hula. A partir de 1953, el ratón dejó las pantallas de cine y no reaparecería en ellas hasta 3 décadas después, con el estreno del corto Una Navidad con Mickey de 1983. Mickey Mouse, Mickey Mouse. Solo una vez en su vida, este optimista nato perdió la sonrisa. La Nochebuena de 1966, la portada del Paris Match le mostraba con una lágrima resbalando por sus mejillas blancas. Había muerto su progenitor, Walt Disney. Pero Mickey no se fue con él, todo lo contrario. La televisión le devolvió su antiguo esplendor gracias a la aparición del programa El Club de Mickey Mouse, en el que el ratón aparecía junto a todos sus amigos. Chicos, os he sacado de ahí sanos y salvos. Goofy, el perro Pluto, Donald, Minnie, la vaca Clarabella o el caballo Horacio. ¡Oh, Mickey! ¡No puedes ser tan modesto! Ponte cómodo y nosotros escogeremos tus mejores dibujos animados. ¡Claro! Nosotros somos tus mejores amigos. En 1978 se convirtió también en el primer personaje de dibujos animados en obtener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. A partir de los años 80 se reeditaron en vídeo antiguos cortos y se produjeron nuevas películas con el ratón de protagonista, pero sobre todo se convirtió en el símbolo por excelencia del imperio Disney y en el anfitrión de sus parques de atracciones, además del personaje más reproducido por el merchandising de la compañía, con infinidad de productos en torno a su figura de grandes orejas. 90 años después de su nacimiento, Mickey Mouse es sin lugar a dudas el roedor más popular, rico y famoso de la historia. ¡Él es mi Mickey! O mejor dicho, nuestro Mickey. Y cada vez va mejorando. Sí, porque este ratón siempre estará en tu corazón. ¡Oh, gracias! Oye, Mickey, no hay nadie como tú. Oye, Mickey, alegraste nuestra juventud. Es el tema principal de El último hombre vivo, un clásico de la ciencia ficción de los años 70 protagonizado por Charlton Heston, del que Will Smith haría un remake años después. Ron Greiner era el autor de esta banda sonora. Y en los próximos minutos vamos a recordar a uno de los directores más interesantes que ha dado el cine español a lo largo de su historia. Se llamaba Edgar Neville, un auténtico imprescindible de nuestro cine. En Chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad. Decía Fernando Fernán Gómez en un artículo que quizá haya alguien que se pregunte quién era esa crema de la intelectualidad que menciona el popular Chotis de Madrid. En ese caso, la gente debería saber que no eran Baroja, ni Unamuno, ni los otros autores del 98, tampoco Alberti, Lorca o sus compañeros del 27, sino un grupo de amigos escritores, dramaturgos y humoristas, entre los que figuraban Jardiel Poncela, Miguel Miura, Tono y un aristócrata amigo de la buena vida y del buen humor. Yo me llamo Edgar Neville, algunos de ustedes lo sabrán. Yo lo sabía hace mucho más tiempo, claro, antes incluso de terminar el bachillerato. Aquella crema de la intelectualidad, en efecto, estaba llena de talento, pero sobre todo llena de ganas de escapar de la tristeza de la España de la posguerra. ¿Quieren sentarse con nosotros? ¡Hola! Permítame que les presente a la marquesa de Valdemoro, la duquesa de Villacastín, el señor Edgar Neville, duquesa, el señor Escobar. ¿Whisky antes de comer? Oh, sí, aquí tomamos whisky a cualquier hora. Está de moda.
¿Por qué? Pues porque es de contrabando. A pesar de su nombre, heredado de su padre, Neville era un madrileño castizo. Vengo de Madrid. Ah, muy bien, de Madrid. ¿Y qué pasa en Madrid? Un gato ingenioso al que todos deseaban tener en sus tertulias. Llevaba en todo lo suyo el germen de la felicidad y de la alegría. Buen comedor, buen bebedor y gran amigo de las juergas. Y en sus bromas no había nunca ponzoña para nadie, siempre en el límite de vida. A todas estas cualidades de vividor sumaba además un título, conde de Berlanga del Duero, y la carrera diplomática, aunque lo que realmente le gustaba era la literatura. Siendo casi un adolescente escribió un vodevil para la Chelito, luego publicó varios cuentos y novelas y entró en los círculos intelectuales de la época, manteniendo buena amistad con Ortega, García Lorca o Gómez de la Serna. A finales de los años 20 fue enviado como cónsul a los Estados Unidos y allí, aprovechando unas vacaciones, se fue a Hollywood con varias cartas de presentación que le abrieron las puertas de la alta sociedad cinematográfica. Es lo que se llamaba la Belle Époque. Neville trabó amistad y salió en las fotos junto a William Randolph Hearst, Mary Pickford, Douglas Fairbanks o Charlie Chaplin. Venga pronto esa fotografía y luego vámonos a mi casa que están todos convidados. Con Chaplin especialmente hizo una gran amistad y vestido de policía hizo de extra en su película Luces de la ciudad. Esa amistad duraría toda la vida, así lo recordaba en una entrevista a su hija Geraldine Chaplin. Mi padre decía de él que era el mejor conversador que había conocido en su vida y que tenía un ingenio muy elegante, le apreciaba muchísimo. Yo solo vi a Neville en una ocasión, pero cada vez que visitaba a mi padre le daba recuerdos de su amigo español, como si le viera muy a menudo, porque se ponía muy contento. Es más, muerto Neville, tanto Carlos Saura como yo mantuvimos la ficción de que seguía vivo y continuaba enviando recuerdos. En 1930 la Metro le ofreció un trabajo como supervisor en las dobles versiones que Hollywood rodaba de sus películas destinadas a los mercados hispanoparlantes, pero el trabajo no le gustaba mucho y echaba de menos su casa. Pero es que ya me voy hartando de tanto trabajar y he de tomarme unas vacaciones en Madrid. Neville regresó a España y poco después debutaría como director de cine con dos adaptaciones literarias, El malvado Carabel y La señorita de Trébelez. Vamos a confeccionar una tortilla exquisita. La tortilla de relojes. Tortilla que da la hora, señores. Con la guerra civil se produciría una de sus contradicciones más notorias. A pesar de ser ateo, republicano y liberal, abrazó la causa de Franco y rodó para los nacionales varios documentales de propaganda. En 1939 se fue a Italia para rodar una de las primeras películas de exaltación patriótica, Frente de Madrid, con una secuencia final de carácter conciliador que fue eliminada por la censura. Pero antes de comenzar el rodaje, pidió como guionista a una joven licenciada en Derecho y con aficiones literarias a la que había conocido años atrás en un tren. Cuídese de mi equipaje, está en el número 15. Yo me ocuparé de todo, señora. La joven se llamaba Concepción Carro. Muchas gracias por haberme acompañado, ¿eh? Bueno, pero no se vaya usted todavía porque aún no hemos hecho amistad. Neville no solo se hizo su amigo, sino que la convirtió en su amante, a pesar de que por entonces el director estaba casado. Cuando los productores italianos de Frente de Madrid la vieron aterrizar en Roma, se quedaron pasmados ante su belleza. Estás preciosa. No se puede pedir más. Decidieron entonces que también sería la protagonista de la película. La joven cambió entonces su nombre por el de Conchita Montes y a partir de ese momento se convirtió en la musa de Neville, además de protagonista de muchas de sus películas y compañera sentimental hasta el final de sus días. En los años 40 el cine de Neville estalla en todo su esplendor. Rueda, por ejemplo, una famosa trilogía ambientada en el Madrid de entre siglos, en la que mezcla el relato de intriga criminal con el casticismo madrileño. ¿Oye usted hablar a su tío de la Torre de los Siete Jorobados? La Torre de los Siete Jorobados incluía además elementos fantásticos y un homenaje al expresionismo alemán. Aunque la película no tuvo ningún éxito, Neville insistió en la fórmula. Vengan detalles. Pues nada, una criada que ha asesinado a su señora en el número 12 de la calle de Bordadores. Bien, esto se llamará el crimen de la calle de Bordadores. El crimen de la calle Bordadores tuvo enormes problemas con la censura. Con Domingo de Carnaval, en cambio, se planteó llevar a las pantallas el mundo pictórico del pintor Solana. Esto es lo que me faltaba, un crimen. Y precisamente hoy, en Domingo de Carnaval, cuando había llegado el momento de descansar durante 3 días, que me parece lo tengo bien ganado, precisamente hoy se les ocurre cometer un crimen. Esta película fue protagonizada por un joven Fernando Fernán Gómez. Usted es el que se va a encargar del asunto. ¿Yo? Sí, usted. No estaba esperando una oportunidad para lucirse, pues aquí la tiene. Esto puede significar para usted una brillante entrada en la carrera, un ascenso. Pero yo no sé si seré capaz. Piense que es la primera vez. Cuenta el actor que Neville le propuso el papel a condición de que cobrara la mitad del salario que iba a percibir por Bambú, otra película que el actor estaba rodando a la vez en el mismo estudio.
A cambio, solo le reclamaría cuando él tuviera ratos libres. Como la película transcurre en Carnaval, cuando Fernando Fernán Gómez estaba disponible, rodaba con él, y si no lo estaba, le ponía una máscara a un doble y asunto concluido. En 1942, Neville rueda la que posiblemente es su obra maestra, La vida en un hilo, una comedia sobre el azar que determina la existencia humana y que nada tiene que envidiar a las de Lubitsch. Yo recuerdo aquella escena de la tienda de flores, pero muy vagamente. Solo sé que allí conocí a Ramón. Pues allí estaba el otro hombre, el que llevaba en sí la felicidad de usted. ¿Y por qué no le conocí? Por una niñera misma. Puede usted elegir al uno o al otro. La vida en un hilo es un buen ejemplo de los temas que llenan el cine de Edgar Neville. La crítica de la cursilería, el provincianismo o la vulgaridad burguesa. Yo no sé cómo Mariano se atreve a llevar la sociedad. No es de nuestro mundo. Claro que lo es, yo la conozco muy bien. Estudió conmigo en el colegio. Luego se quedó huérfana y sin dinero y tuvo que ponerse a trabajar. ¿Pero qué trabajo? ¿En un circo? ¿Montando a caballo? Y desnuda. Ay, no, perdón. Eso no es cierto. Yo la he visto. Iba vestida de crier de la manera más decente posible. Pues a mí me habían dicho que sin ropa. No, el que iba sin ropa era el caballo. El humor y los diálogos ingeniosos son también marca de la casa. ¿Y ese espejo deformante? También el esperpento, como forma de crítica, sin olvidar su amor por su ciudad, Madrid, cuyas calles y habitantes pocas veces han sido retratados en el cine con tanto cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo usted por estos barrios? Que me gusta dar paseos por el Madrid Viejo. A mí también. Estos barrios tranquilos que calman uno los nervios. Un cine, en definitiva, a contracorriente. Por eso, además de por su negativa a participar en las películas heroicas y en los dramas históricos tan de moda en los años 40, Neville tuvo muy poca aceptación entre el público de su tiempo. De todas sus películas, tan solo La vida en un hilo y El baile tuvieron suerte con la taquilla y la crítica. ¿Qué es lo que vas a sacar del baile? ¿Que te admiren? Ven aquí. Nosotros te admiraremos mejor que nadie. Esta última fue una de las pocas películas de su filmografía que fue premiada, como Recogía el nodo. El primer premio otorgado al baile es entregado al director Edgar Neville y a la protagonista Conchita Montes. Pero a Neville no le importaban los premios ni lo que recaudaban sus películas. ¿Por qué ese empeño en colocarte siempre al borde de la ruina metiéndote en empresas arriesgadas? Tú no me comprendes, María. Para mí el dinero no tiene importancia. Si yo quiero tener mucho es para derramarlo a manos llenas. Neville siguió rodando cintas tan personales como el documental Duende y misterio del flamenco o El último caballo, en la que avanzaba el neorrealismo a la española que luego explotaría Berlanga. ¿Es de usted este caballo? No. Pero si quiere yo me ocuparé de él. Yo entiendo algo de estos bichos, como he estado en la milicia. Pues parece que el caballo le conoce a usted. No, es que a mí me tienen simpatía los bichos y este parece cariñoso. En los años 60, Neville abandona el cine y se dedica a escribir poesía, teatro e infinidad de artículos periodísticos. Además, suma a su creatividad una nueva faceta, la de pintor. Esto es un sol, y estos son dos soles, explica Edgar Neville, recién nacido al arte para dar vida y animación a una pared lisa, según dice él mismo en el catálogo de su exposición. Para entonces, Neville había engordado tanto que pesaba cerca de 130 kilos. ¿Se comería usted más de lo debido? Sí, seguramente comí demasiado para celebrar la suerte. En realidad era una enfermedad de tiroides la causa de su obesidad, pero él aprovechaba su imagen oronda para hacer programas sobre gastronomía en la televisión. La ostra es el amigo del hombre. Otros dicen que es el perro, yo al perro lo adoro, pero el perro le da a uno el disgusto de morirse cuando más se le necesite, más se le quiere. Y en cambio la ostra no da ningún disgusto cuando se muere. Yo he tomado estas ostras, no crean ustedes que es por apetito ni por glotonería, ¿no? Era para buscar una perla lo bastante cultivada para presentársela a ustedes y que tuvieran ustedes una conversación con ella. Además sufría una extraña dolencia encefálica que le hacía quedarse dormido allá donde se sentaba, lo que a veces le venía muy bien para desembarazarse de los pelmazos. El humor le acompañó hasta el final de sus días. Él mismo, poco antes de morir en 1967, propuso su propio epitafio. Lástima. Ahora que me estaba quedando en los huesos... El tiempo ha jugado a favor del cine de Edgar Neville. Hoy en día se le reconoce como el director más interesante y creativo de los años 40, y su obra probablemente la mejor de su tiempo. Es usted un hombre sensible a las sensaciones ultraterrenas. ¿Cómo? Quiero decir que su imaginación traspasa el mundo de lo normal. Desde su desaparición, todos los 23 de abril, una esquela aparecía publicada en el periódico. En ella podía leerse «Tus amigos te recuerdan», pero en realidad era Conchita Montes quien mandaba publicarla. Así ocurrió hasta 1994, año en el que su actriz, musa y compañera abandonó también este mundo.